tan dadivoso, por ser bendecirnos aún sin merecerlo. La mayoría de nosotros no merecemos tus bendiciones y aún tú nos bendices con la vida, nos bendices con la salvación eterna. No la merecemos, nadie de nosotros lo merece. No hay un ser humano que merezca esta gran dádiva, este gran regalo inigualable que el mundo no lo puede dar, no se puede encontrar en ningún otro lugar, solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y gracias te damos por todas estas promesas. Ahora pido que tu Espíritu Santo me guíe y guíe a los oyentes, quite toda distracción de sus mentes, de sus corazones en casa, que ellos se concentren, que apaguen el televisor, no si están viendo esta prédica o este culto, pero si están haciendo otras cosas que les van a intervenir, que les van a interrumpir, que nos emocionemos en tu palabra, mi Dios. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Mira, hermanos, le he titulado este mensaje, Dios sí nos necesita. ¿Cuántos han escuchado que Dios no nos necesita? ¿Cuántos han dicho también ustedes, sean honestos? No, Dios no me necesita. Digan, sean honestos, hermanos. ¿Cuántos han dicho eso? Levante su mano. Dios no me necesita. ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿Cuántos, hermanos? Levante su mano, levante su mano, levante su mano. Yo sé que podemos decir, y yo también he dicho, para que usted no se sienta mal, Dios no me necesita. Pero ¿sabes qué, hermanos? Vamos a ver en esta noche que Dios sí nos necesita. Puede sonar contradictorio, pero Dios sí nos necesita. Dios nos necesita. Siempre necesitamos de Dios nosotros. Y vamos a desarrollar este mensaje en esta tarde. Mira, cuando Dios les pidió a estas tribus, ahí en el 12, vimos el versículo 12, a los rubenitas y a los gadaitas y a la media tribu de Manases, diciendo, acuérdense de lo que Dios ha hecho con ustedes, cómo Dios les ha ayudado. Es lo que es el contexto de este texto. Les está diciendo, recuerden la ayuda que Dios ha sido por ustedes. Les está diciendo, mira cómo Dios les ha ayudado. Mira cómo Dios, Jehová, les ha apoyado en todo este tiempo. Así como Dios les ha ayudado, así como Dios les ha apoyado, ahora yo necesito que ustedes, los hombres fuertes, los hombres valientes, los guerreros de las tribus de Manases, vayan y ayuden a este pueblo. Yo los necesito. Dios les está diciendo, yo los necesito. Mira, la verdad es que la verdad de las cosas es que Dios no necesita de nosotros. Puede sonar contradictorio, ahora les voy a explicar. Dios no necesitaba que el ejército de Israel fuera para defender, para que el pueblo de Israel poseyera la tierra. Dios con solo su poderosa palabra podía haber dicho, todos estos enemigos se van a apartar, dejen el camino libre a mi pueblo que va a cruzar por el Jordán, que va a ir hasta allá y van a llegar directo a donde yo les he dado la tierra. Dios lo había podido hacer y lo va a hacer un día. En Apocalipsis 19, Jesucristo, cuando regrese, va a venir con todo su poder y con toda la palabra. Mira, ve conmigo, Apocalipsis 19, 11, para que ustedes noten y vean que Dios sí en verdad no nos necesita, porque Él lo puede hacer con solamente su palabra. Dice Apocalipsis 19, 11, entonces vi al cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y, ¿qué dice? Pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, en letra mayúscula, todos, el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios, hermano? Es Cristo, es la palabra, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Así es de que no necesita Dios un ejército terrenal para vencer.
porque dice que de su boca sale una espada aguda para herir a los ejércitos de las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre. Díganlo conmigo. Más fuerte, hermanos. ¿O no lo creen que es Rey de Reyes y Señor de Señores? Díganlo más fuerte. Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es de que Dios no nos necesita, ni necesitaba un ejército, ni necesitaba a Josué, ni necesitaba a Moisés, ni necesita a nadie. Porque con solo su palabra es tan poderoso que Él dice su palabra y es hecho. Hermanos, Dios no necesitó a nadie para crear este universo, este mundo. Dijo, sea el cielo, y el cielo fue hecho. Sea la tierra, y la tierra fue hecha. Con solo el poder de la palabra de Dios, de su palabra, de la palabra de Dios, vaya. Así es de que Dios no nos necesita, y puede sonar, como yo les decía al inicio, contradictorio. En esta forma, Dios no nos necesita. ¿Me siguen? En esta forma, a esto que se refiere, Dios no nos necesita, pero nosotros sí necesitamos de Dios. Y Josué sabía que ellos necesitaban de Dios día a día, hora a hora, para poder continuar. Así es de que buscaban de Dios y tenían que guardar la palabra que Dios les había enviado. Porque aunque Dios no necesita de nosotros, el hombre, nosotros necesitamos de Dios. ¿Cuántos dicen que necesitan de Dios en este día? Para poder, hermanos, vivir, seguir, yo necesito de Dios. Y todos necesitamos de Dios. Amén. Así es de que el pueblo de Israel estaba buscando de Dios, y Josué, en la mente de Josué, síganme hermanos, en la mente de Josué estaba la gloria de Dios, que Dios tenía que estar con su pueblo para que las demás naciones vieran la gloria y el poder de Dios reflejados en ellos. Síganme, esto se pone más emocionante. Entonces Dios iba a usar a esta nación, pero necesitaba de su pueblo, necesitaba de los más valientes para que apoyaran la obra de Dios. Dios les recuerda que deben continuar avanzando. Dios ya les había dado victoria sobre victoria. Dios les había dado victoria sobre sus temores, sobre sus miedos, preocupaciones, perseguidores. En el camino, mientras ellos iban, Dios les estaba dando victoria. Y Dios les había dado paz también. Qué bendición, dice el versículo 13, la parte B, hermanos. Mira, y dice: Jehová vuestro Dios, que os ha dado, ¿qué dice? Reposo, y os ha dado esta tierra. Tenemos que continuar, tenemos que seguir, está diciendo los líderes al pueblo de Dios. Tenemos que seguir fieles, avanzando, no importando las circunstancias que estemos atravesando. Y mira, la mayoría de nosotros a veces no creemos las promesas de Dios, por eso es necesario caminar en las promesas de Dios. Ellos tenían que caminar no confiados en sus palabras, no confiados en su estrategia militar, no confiados en la fuerza, el conocimiento, la sabiduría de ellos. Tenían que avanzar y confiar en las promesas de Dios. Pero a veces, ¿por qué, hermanos? Porque somos presa fácil. Todos aquí somos presa fácil para el enemigo cuando caminamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría. Como dice el Proverbio capítulo 3, no te fíes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Si es de que ellos no estaban confiando en sus propias fuerzas y no tenían que confiar en sus propias fuerzas, porque cuando confiamos somos presas fácil del enemigo. El enemigo nos trae dudas a nuestra mente, nos trae mentiras a nuestra mente y nos dice: bueno, Dios no te va a ayudar, Dios no va a hacer contigo lo que hizo con otros, Dios no te va a abrir camino, y nos trae y nos siembra cantidad de mentiras. ¿Cuántos les ha pasado eso? Que cuando estamos atravesando por una prueba, una situación, el enemigo nos trae mentiras a nuestra mente y dice: bueno,
Dios no está contigo. Mírate, mira a tu alrededor, mira cómo, si Dios está con ustedes, ¿por qué están atravesando por esta prueba, por esta situación? Y Dios, hermanos, está con nosotros. No creamos las mentiras que el enemigo quiere sembrar. Es por eso que ellos tenían que recordarse de la palabra que Dios les había dado para continuar, porque Dios les había protegido del peligro hasta aquí. Dios les había proveído de lo que ellos necesitaban, Dios les lo había proveído. Estaba un hombre muy necesitado, no tenía qué comer en esa semana y estaba tan necesitado, pero aún así se sentó a su mesa. Era ya anciano, era un veterano y era muy ancianito, vivía solo y solo tenía de compañía a nuestro Señor Jesucristo, a Dios con él, y era todo. Él solamente en esa tarde se percibió que no tenía nada, no tenía ni pan, no tenía nada, solamente recibió una pensión del gobierno, era todo lo que recibía, pero en esa semana no le había alcanzado porque había hecho pagos. No le había alcanzado para pagar todo, y entonces no tenía comida, pero aún así se sentó a su mesa y empezó a orar: Señor Dios, mira, no tengo mucho para llevarme a la boca, no tengo ni un bocado, pero yo me aferro a tus promesas y me aferro a la fe que me has dado. Nunca me has dejado, nunca me has defraudado, y en este día te doy gracias, porque aunque no tengo de comer, yo sé que tú vas a proveer, como siempre lo haces. Así oró él. Mientras él estaba orando, alguien tocó a su puerta. Era un vecino que traía una fuente llena de pescado. Y le dice: no se ofenda, vecino, pero yo estaba ayer pescando y pesqué bastantes pescados que me han sobrado y tengo demasiados, así es de que le traigo estos pescados, no se vaya a ofender, para que usted los cocine como usted los necesite. Y así este hombre tomó esos pescados y le dijo: gracias, Señor. Primero le dijo, se refirió a Dios: gracias, Señor, porque siempre me oyes y siempre me provees. Y le dice también al hombre: gracias, caballero, por pensar en mí y traerme estos pescados. Y el hombre se fue, el vecino le dijo: no, de nada. El vecino se fue caminando a su casa pensando: wow, qué tan caballero fue hoy don Juan, que me dijo hasta caballero. Nunca me dice caballero, siempre me dice Pedro, y hoy me dice caballero. ¿Por qué se portaría tan cortés conmigo? Eran las oraciones que Dios cambia, hermanos. Dios nunca nos deja, Dios siempre nos ayuda. Siempre que necesitamos de su ayuda, Él siempre nos ayuda. Siempre contesta nuestras oraciones, siempre provee por nosotros. Y Dios dice que les había proveído a su pueblo. Número uno, les había dado reposo. ¿Qué es la palabra reposo, hermanos? Bueno, la palabra reposo no es como nosotros la conocemos, cuando el doctor nos dice: mira, vas al médico y el médico te dice: tienes que guardar reposo. Yo hace años, cuando el doctor me decía eso, yo decía: el doctor no sabe, yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir haciendo, que no necesito reposo. Cuando uno está joven así piensa, yo así pensaba. No, yo no necesito reposo, porque el doctor me dice: no, vete a casa y te acuestas y tomas reposo. Yo no pensaba eso. Yo pensaba que no necesitaba eso. Pero hoy en día ha cambiado. Hoy cuando me dice el médico: necesita reposo, tengo que guardar reposo, porque el cuerpo, el organismo necesita regenerarse. Y el reposo, el descanso nos da esa regeneración a nuestro organismo. Pero a otros se la toman muy en serio y ya ¿qué estás haciendo? No, el doctor me mandó reposo. No voy acá porque el doctor me mandó reposo. No voy acá porque el médico me dijo que reposara. Hasta cierto punto también. ¿Me están siguiendo? Sí, hermano. Dios les había dado reposo en una forma especial a ellos, no que descansaran.
No está hablando de reposo físico, de descanso. Cuando la Biblia dice dado reposo, es que les había dado paz. No habían tenido que ellos pelear mucho con los enemigos, en contra de los enemigos. No habían tenido que pasar muchos obstáculos hasta este punto. Dios les había dado reposo en ese sentido. ¿Me están siguiendo? Dios les había dado fortaleza, Dios les había dado reposo, y también les había dado una gran promesa. Vaya la expresión, les había dado la tierra prometida. Una gran promesa. Ellos tenían que hacer su parte. En este sentido, ahora sí Dios nos necesita. Yo decía, hermanos, por eso digo a los que han llegado ahora, el tema es, si lo puedes proyectar una vez más para que vean y podamos estar atentos. Dios sí nos necesita. ¿Quién le dijo que Dios nos necesita? Nosotros mismos nos hemos dicho. Y no se contradice la palabra de Dios. Dios jamás se contradice. Pero aquí dice, vaya la redundancia, que Dios los necesitaba. Ya vimos que Dios no nos necesita. Los que acaban de llegar se perdieron eso. Dios no nos necesita en sí, porque con solo su poder y su palabra puede hacer cualquier cosa. Pero en el sentido de seguir adelante, Dios sí nos necesita. Vea lo que dice el versículo, hermano. El versículo 14. La parte B, por causa del tiempo, voy a ir hasta la parte B. Dice: mas vosotros todos los valientes y fuertes, Josué 1:14, parte B, pasaréis armados delante de vuestros hermanos, y ahí está la palabra clave que voy a desarrollar en esta noche, y les ayudaréis. Ahora dice: Dios los necesito a ustedes para que vayan y ayuden al pueblo de Dios. Yo los necesito, son necesarios, son indispensables. Yo los necesito a ustedes para que vayan dándoles ánimo a los demás, para que vayan protegiendo a los niños, a las mujeres en el camino, para que vayan y peleen. Ustedes van a ir delante, porque no puedo hacer todo por ustedes. Hay veces que queremos que Dios haga todo por nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Es lo que nos está enseñando, hermanos. Es la lección que Dios nos enseña. Yo tengo que hacer mi parte. Dios va a hacer la mayor parte, pero yo tengo que hacer también mi parte. Les dice: los necesito. Los necesito. Oh, hermanos, Dios nos está hablando a la iglesia. Dios te necesita a ti. Dios me necesita a mí. ¿En qué sentido? En este sentido de que la obra de Dios no puede funcionar sin ti o sin mí. No. ¿Cómo la obra va a seguir adelante si no hay creyentes dispuestos a apoyar la obra de Dios? ¿Cómo la obra de Dios va a seguir adelante si no hay creyentes dispuestos a apoyar a Dios y su palabra? Porque no le estamos obedeciendo, no le estamos haciendo. Dios podía abrirles el camino al pueblo, podía, a todos esos millones. Dios lo había hecho ya. Pero ahora Él quería desarrollar su fe. ¿Por qué Dios permite que pasemos por obstáculos, por oposición en nuestra vida? Para que desarrollemos la fe que Él nos ha dado. Para que conquistemos. Hagamos nuestra parte, que Él va a hacer la mayor parte. Y yo les decía en la reunión de líderes, los que no estuvieron y los que están escuchando allá, en este domingo pasado tuvimos reunión de líderes, y yo les decía: Dios nos necesita. Si yo quiero que Dios obre, Dios nos necesita a nosotros. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En ese sentido, Dios nos necesita. Dios nos necesita, iglesia. Dios no va a obrar si yo no me preparo. Dios me tengo que preparar. Y veíamos, yo les compartía esto, que en Levítico 6:13 el fuego, dice Levítico 6:13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Dios necesita de ese altar que esté encendido, que haya fuego. Dios necesita de creyentes que hagamos la obra, que sigamos
buscando a Dios, y no va a haber avivamiento si yo no me avivo, si yo no busco de Dios, si yo no busco la ayuda de Dios. Yo necesito buscar de Dios para poder tener la fuerza para seguir adelante. Yo la necesito. Y cada uno de nosotros lo necesitamos. Y Dios nos necesita a nosotros que estemos fuertes en la fe en este tiempo. Estos tiempos donde la economía está muy mal, donde el gobierno está muy mal, no hay esperanza en nada de esto. El mundo está muy mal, el mundo está patas arriba. La economía está patas arriba. Todo está patas arriba. Al mundo le dice, a lo bueno le dice malo, le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno, y a lo normal le llaman abnormal, y a lo esencial ellos lo ponen a un lado. Y así nos estamos adoptando también nosotros los cristianos en estos tiempos. Estamos adoptando la ideología del mundo. No, el mundo piensa, yo no necesito de Dios. Oh, si no fuera por Dios no estuvieran aquí. Todos necesitamos de Dios, pero Dios también necesita de nosotros. Oh, hermanos, si tú todavía estás confundido y dices, pastor, ¿cómo es eso que Dios sí necesita de mí ahora? Hermanos, déjame decirte que sin me molesta cuando no está la luz encendida. Buena palabra, buena palabra. Ahora mejor. Porque tiene que haber, hermano, tiene que haber algo diferente en nuestra iglesia. Tiene que haber luz, tiene que haber fuego. ¿Por qué son esas luces? Porque estamos prendidos para Dios, estamos en fuego para el Señor, hermano. Y mira, hermanos, yo no sé de ti, pero Dios me ha puesto esto en mi corazón en los últimos tiempos. Si tú todavía dices, no, pastor, no, Dios no necesita de mí, te voy a decir con esto, bien simple, que Dios sí necesita de nosotros aquí. Este mundo necesita la iglesia. Entonces, ¿quién es la iglesia? Con esto tan simple, ¿quiénes somos la iglesia? Dijimos, mencioné también, toqué un punto esto en el mensaje el domingo por la mañana. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos necesita aquí en este mundo como iglesia. ¿Me están siguiendo ahora? Este mundo, imagínate qué sería este mundo sin la iglesia aquí. Si el rapto ya hubiera ocurrido, va a haber un caos tremendo cuando eso ocurra. Va a haber un caos enorme. Solamente hemos visto películas de los que se quedaron, Left Behind, Apocalipsis y todas estas películas, pero eso solo son películas. Va a ser peor de lo que los productores de películas han grabado. Va a ser peor cuando Cristo venga a este mundo. Y ya la iglesia no va a existir, no va a estar acá. Solamente los incrédulos van a quedar, y aquellos que estaban jugando a ser cristianos pero que nunca fueron genuinos en su corazón se van a quedar. Y ahora van a decir, oh, sí necesitamos que nos prediquen, necesitamos la iglesia. La iglesia ya no va a estar, porque la iglesia somos nosotros, tú y yo. Así es, pero mientras tanto estamos aquí en la tierra, Dios necesita a cada creyente a que fortalezcamos, a que continuemos en la fe, caminando en la fe, fortalecidos en la fe. Les ayudaréis, dice ahí la palabra, ahí en la parte última de Josué 1:14, les ayudaréis. Oh, hermanos, Dios ha dado, les dio a ellos estos hombres fuertes, estos hombres firmes para que fueran, para que apoyaran la obra de Dios, guardaran el pueblo, fueran adelante. Estas tribus de Rubén, Gad, los gaditas, los manasitas, los rubenitas, fueron los hombres, soldados calificados, guerreros, equipados para pelear, para defenderlos de los demás ejércitos enemigos. Pero qué bendición que en el día de hoy, escúchame, también nosotros contamos con guerreros celestiales que pelean por nosotros para defendernos del maligno. Contamos con la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, para pelear en contra de lo que se opone a Dios, en contra de los dardos del maligno. Amén. Contamos con el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda, nos da el poder para vencer cualquier tentación en la carne. Amén. Cualquier batalla espiritual, cualquier batalla emocional que estemos atravesando, Dios nos ha equipado con todo esto. Mira lo que dice Efesios 6:17, ya lo conocemos, pero quiero que me acompañes.
en esta noche. Efesios 6:17. Dios nos necesita y Dios nos ha equipado con todo. Están ahí. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios nos ha equipado con todo. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque Dios nos necesita, hermanos, también para apoyar a los demás. La espada que Dios les había dado, mira, la espada, ahí quiero, antes de continuar, quiero que prestes atención también a esto. La espada es un arma, hablando de la espada física literal, no de la palabra ahora, sino de una espada. Es un arma tanto como ofensiva como defensiva. Se usaba para protegerse uno mismo del daño de otros que querían atacarlo, los otros enemigos, y para vencerlos. Para un soldado era necesario recibir una rígida formación sobre el uso adecuado de la espada en esos tiempos, para que él tuviera el máximo beneficio de esta espada. Todos los soldados cristianos también necesitamos el mismo entrenamiento rígido para saber cómo manejar apropiadamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso tenemos escuela dominical, por eso tenemos conferencias, por eso tenemos predicación. No es posible que vengamos y un día a la iglesia y no haya predicación. No va a ser posible esto, al menos que tengamos una actividad de conferencia. Aún así no va a faltar la palabra de Dios en nuestra iglesia. La predicación en la iglesia, lo más importante, queridos, no es los himnos especiales, aunque a mí me encanta la alabanza y a Dios le agrada la alabanza. En la iglesia, hermanos, no es lo más importante las decoraciones, aunque las decoraciones hacen linda la casa de Dios, y la pintura y las sillas y las luces que se nos olvidó prender en este día. En la iglesia el sonido no es lo más importante. El audio, las redes sociales, que salgamos o no salgamos. Hay unas iglesias que cortaron inmediatamente desde el año pasado. Sé de unas iglesias que me han invitado a predicar que cortaron las redes sociales. Con un motivo, porque la gente se puso cómoda por todas partes. Y así allá en esas iglesias forzan a los miembros de sus iglesias a venir. No es lo más importante esto. Lo más importante, iglesia, de la iglesia, es la predicación. Es la palabra de Dios. No es la comida cuando tenemos los banquetes, porque unos están, que ya termine el pastor, porque la comida se está enfriando y vamos no es lo más importante, iglesia. Es la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo más importante, que nos formemos. ¿Por dónde vamos a encontrar esa formación, hermanos? Por eso hay tantos cristianos confundidos, porque no tienen formación en sus vidas, no tienen predicación genuina, no tienen predicación de la palabra, no tienen sana doctrina en ellos. Por eso hay tanta confusión hoy en día de doctrinas que no tienen fundamento. ¿Me están siguiendo, queridos? ¿Me están siguiendo? Por eso es importante la formación, por eso es importante la predicación, por eso es tan importante que un cristiano sepa cómo manejar la espada. Imagínate que yo vaya a la guerra y no me dan ningún entrenamiento y me den, tengan este fusil, y allá yo mismo a lo mejor me voy a causar, como cuando fuimos al tiro al blanco hace años con mis cuñados. Espero que no estén escuchando esto. Y yo tengo desde niño, mi padre me enseñó a usar arma y a disparar. Yo tenía como 9 años. ¡Qué papá tan irresponsable! No, me sacaba a lugares allá al campo y allí me prestaba su arma, él checándome bien y diciendo, mira, dispara para allá, para acá, y no había nadie alrededor, millas y millas afuera, allá en el campo, en el monte. Y aprendí así a usar las armas, porque me dio un entrenamiento.
Y en nuestra casa no se preocupaba él de dejar las armas, porque nosotros estamos bien entrenados a no tocar armas en la casa. Claro, no las dejaba ahí que nosotros los niños las viéramos. No las dejes ahí. Si tú tienes armas, padre, no las dejes ahí al alcance de los niños, porque ellos son traviesos. Entonces hay que esconderlas. Pero fuimos al tiro al blanco ese día, y ya tenía yo años de no practicar, de no subir, y uno de ellos, no voy a decir quién, me carga la arma y pone el cargador, y cuando yo lo veo le digo, ¿por qué lo cargas así? Ay, se atrancó el cargador. Le digo, ¿cómo no se va a atrancar? Lo pusiste al revés. Las balas estaban apuntando para él, para uno, para mí. Imagínate tú. Y yo dije, ay. Y después, no, que yo soy muy tirador. Y entonces estamos ahí en el tiro al blanco, y ellos tiran, según ellos, con su portada y todo, y están ahí tirando. Entonces mi turno, dicen ahí al blanco, y la primera, Dios me va a dejar mentir, le di al blanco. Y tenía años de no darle al blanco ahí. ¿Y qué? Porque hay una formación. Tienes que formarte. No, ahora ya no sé, hermanos. Ya tengo también mucho que no sigo practicando. Si le voy a dar al blanco, a lo mejor le doy al blanco, al otro blanco. No, pero es porque hay una formación. De la misma manera, hoy en día muchos cristianos están siendo desanimados, devastados espiritualmente, porque no han tomado esto en serio, la palabra de Dios, la formación que Dios quiere darnos. Hay una formación, porque mira, el enemigo no tiene fuerzas que están jugando contra nosotros. Las fuerzas satánicas del enemigo son poderosas. Y un cristiano todo debilucho en la fe, no es tiempo de, hasta no solamente se han puesto tan cómodos en día que no se están formando, que no están firmes en la fe, los soldados de Dios, sino que se han puesto tan cómodos que no solamente se han ausentado de las iglesias y brillan por su ausencia, pero brillan de la fe también. No, porque ya se están acostumbrando, acomodando a las comodidades, a las corrientes de este mundo. Brillan por su ausencia no solamente en las iglesias, brillan por su ausencia también en las redes sociales. Yo veo y digo, bueno, solamente están algunos 4, 5, 6 de nuestra iglesia que sé que deberían de estar, que no están. ¿Dónde están recibiendo la fe, hermano? ¿Dónde están recibiendo palabra de fe? ¿Dónde? Dime tú dónde. El mundo no tiene, las noticias no tienen, la Copa FIFA no tiene, México perdió, porque siempre pasa lo mismo. Sí, estamos en todo, hermano. Y no he visto todos los juegos. Pero no le hablen de otras cosas de que allí sí sabemos. Yo me impresiono con la gente que sabe todos los jugadores de los equipos. Que Neymar, que que el otro, y que Ochoa, y que el otro, y que pero no saben, como dije otra vez, textos bíblicos o los 5 libros de la Biblia. No lo saben, no lo sabemos. Pero no les digan del béisbol, del fútbol, del soccer, del básquetbol, del otro deporte, cualquiera que sea, porque ese sí lo sabemos. Es que Dios nos ha creado con la capacidad para así memorizar, para aprender, porque el enemigo no está jugando. Y hay muchos cristianos que sí están jugando. Sí, hermanos, no se han tomado serio lo que Dios nos ha llamado, porque Dios nos necesita hoy en este día. ¿Sabe que Dios nos llamó para un tiempo como este? Un tiempo como este. Mucha gente dice, a mí me hubiera encantado estar en los tiempos de Cristo. Bueno, yo estoy agradecido con Dios porque me tocó vivir en estos tiempos. Porque en un tiempo como este Dios también necesita josuésas para que sean firmes y vayan a continuar. Continuemos con la lectura. El versículo 15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Ahora la pregunta es, ¿por cuánto tiempo ellos necesitaban ayuda? ¿Por cuánto tiempo Dios los necesitaba a estos hombres que fueran y apoyaran la obra de Dios? ¿Por cuánto tiempo? Aquí está la respuesta.
hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos los que van en el camino, como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a tierra de vuestra herencia. Le está hablando a las 2 tribus y media. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Están siguiendo? Está hablando a esas 2 tribus y media. Síganme. La cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. En otras palabras, Dios estaba diciendo: los necesito hasta que este pueblo, todo este pueblo, ustedes 2 tribus y media de Rubenitas, Madanitas y Gadaenitas, Rubenitas, hasta que ellos hayan cruzado el Jordán, hasta que ellos hayan llegado donde pise la planta de los pies y estén pisando la promesa de Dios, cuando ellos ya estén pisando literalmente la tierra prometida, hasta ahí los van a ayudar. Porque estos 2 tribus y media, ¿dónde Dios les había dado la heredad? Ya, ¿dónde se las había dado, hermanos? Estamos estudiando el libro de Josué. ¿Dónde? A ver si están poniendo atención, porque a veces veo unos que, ¡ay, Señor, ayúdalos! Del lado del Jordán, del otro lado del Jordán. Entonces digo, hasta que ustedes acompañen, lleven, apoyen a todo el pueblo, a toda la obra de Dios que yo estoy haciendo del otro lado del Jordán, hasta que lleguen a la tierra prometida, hasta ese entonces ustedes van a dejar de ayudarlos. Van a seguir ayudándolos todo el tiempo. Le estaba diciendo que sea necesario hasta que ellos lleguen allá. Oh, iglesia, mira, Dios nos ayuda a nosotros en todo momento. Dios nos ayuda en todo momento. En todo el camino que hemos recorrido hasta aquí, Dios nos ha ayudado. Pero hay veces que algunos de nosotros decimos: ay, 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 ¿a cuántos le dan gracias a Dios que Dios nos ha ayudado en todo? Mira, hermanos, Isaías 41:10 dice: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre dice, ¿qué dice? Siempre te ayudaré. Dios siempre nos está ayudando. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te estoy ayudando. Dios siempre nos está ayudando. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que nosotros no tenemos que ayudar la obra de Dios, que apoyar la obra de Dios? ¿En qué momento no hay que apoyar la obra de Dios? ¿Hay algún momento donde Dios ya Dios dice: ya no apoyes porque estás apoyando tanto? Yo creo que no vamos a escuchar esa voz nunca, porque siempre la obra de Dios necesita apoyo. Siempre la obra de Dios va a necesitar apoyo de la iglesia, de nosotros los creyentes, de nosotros los soldados de Cristo. Siempre, no hay una fecha, no hay un día, no hay un domingo que Dios no te necesite aquí, no hay un miércoles que Dios no te necesite aquí, no hay un día, no hay un sábado que Dios no te necesite aquí. Todas las veces posibles que vean, Dios te necesita aquí para que la obra de Dios pueda continuar. No hay que, Dios no me necesita en este día. Dios nos necesita a todos. Todo el tiempo. ¿Se recuerdan ustedes qué bendiciones cuando nos ayuda? ¿Cuántos hemos recibido aquí ayuda? De parte de alguien más o de parte? Todos hemos recibido ayuda. Es una bendición recibir ayuda. Y más cuando la recibimos de Dios. Pero también cuando nos ayudamos a los unos a los otros. Él estaba diciendo: tenemos que aprender, tienen que aprender, le estaba diciendo al pueblo, a estos guerreros, ayudarse los unos a los otros. Van a ayudarlos hasta que hayan entrado y hayan poseído la tierra. Siempre hay necesidad de líder, siempre hay necesidad de apoyo en la obra de Dios. Siempre hay necesidad de apoyar a misioneros y más misioneros. Algunos dicen: bueno, ¿cuándo vamos a dejar de que vengan pastores y misioneros que pasen por nuestra iglesia y sigan predicando? Vamos a seguir, mientras Dios nos lo permita, vamos a seguir apoyándolos. Mientras Dios nos permite y nos siga ayudando, vamos a seguir ayudándolos. Para eso estamos. Pero es necesario ayudar a otros. Dios siempre nos ayuda. El Salmo 28:7 también dice algo así. Mira lo que dice el Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado.
por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Oh, pero porque todos los días nosotros recibimos ayuda de Dios, todos los días. No hay un día que tú no recibas ayuda de Dios, de parte del cielo. Todos los días estamos recibiendo ayuda. ¿Sabe por qué? Y no quiero sonar repetitivo, ¿por qué nosotros estamos aquí en esta noche? Porque hemos recibido ayuda de nuestro Dios. ¿Sabe por qué Dios nos necesita aquí? Porque todavía haya otros que nos necesitan a nosotros. Yo estoy diciendo, Señor, mira, yo sé que tú me has ayudado y tú me has puesto aquí para ser de ayuda a otros. ¿Para qué estoy aquí? Para ser de ayuda a ustedes. ¿Para qué ustedes están aquí? Para ser de ayuda a la obra de Dios y para ser de ayuda al siervo de Dios. Ustedes son las manos de Dios. Ustedes y yo somos los pies de Dios aquí en la tierra. Dios no, ¿quién más tiene? Déjame hacerte esta pregunta. ¿Quién Dios más tiene en esta tierra que pueda ser de apoyo a la obra de Dios? ¿Quién más? Dime tú. Aparte de nosotros. ¿Los animalitos? Sí, Dios los ha usado en ocasiones. Usó hasta el burro de Balaam. ¿Se recuerdan? El asno de Balaam. Lo usó. Usó una quijada de un burro. Usó cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque Dios usa cualquiera que esté dispuesto a ser usado. Todo el tiempo la obra de Dios va a necesitar ayuda. Todo el tiempo va a necesitar apoyo. Todo el tiempo. En las oraciones. Amén. Todos necesitamos, en estos tiempos, yo necesito que oren por mí. Y ustedes necesitan que yo ore por ustedes. Y todos nos necesitamos. En todo tiempo. No hay tal tiempo que, dejen de orar por mí porque me siento bien. Yo les digo en la mañana a los muchachos cuando comenzamos la clase, oración, la primera cosa que oramos, oración, petición de oración. A ver, y suena, a ver, ¿quién tiene una petición de oración? Y todos, yo. No, es todo. Yo digo, ¿no necesita nada? Y así a algunos cristianos, no, yo no necesito de Dios, yo estoy bien. Yo no necesito que oren por mí, yo estoy bien. Yo no necesito. Todos nos cansamos, hermano. ¿Tú crees que en el camino no se cansaron ellos? Pero dijeron, tienen que seguir apoyando. ¿Cuántos se cansan aquí? ¿Cuántos son como yo que se cansan? Todos nos cansamos. Somos humanos, nos cansamos. Pero Dios nos dijo, bueno, hasta que se cansen, ayúdenlos. No, sigan ayudando, no importa si se cansan, descansen, porque yo les voy a dar reposo, yo les voy a dar paz espiritual que van a seguir hacia adelante. Sigan y sigan y sigan. Él nos da fuerzas al cansado hasta que ya no tiene ningunos, como dice el Salmo 40:29. Amén. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunos. ¿Para qué nos da la fuerza, hermano? Para seguir apoyando, para seguir ayudando a los nuevos creyentes, la iglesia. ¿Se recuerdan cuando nosotros nos ayudaron, los hermanos que nos ayudaron? ¿Se recuerdan, hermanos? Yo me recuerdo los que me ayudaron a mí. Bueno, hay que seguir ayudando a los nuevos creyentes en la fe, a seguirlos discipulando, a seguirles dando palabra, a seguir orando por ellos, apoyándolos en lo que ellos necesitan. Sí, a veces nos cansamos en lo humano, pero Dios nos da fuerza para seguir ayudando. Esta verdad nos ilustra una verdad muy importante. ¿Sabía que Dios nos dice en su palabra que todos los fuertes necesitamos ayudar a los débiles? Romanos 15:1, ve conmigo y estamos cerrando. Romanos 15:1, dice así la palabra de Dios. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Esto está hablando en lo físico y en lo espiritual. Y no agradarnos a nosotros mismos. Dios nos necesita que apoyemos. Si nos llevamos algo en esta noche es que Dios nos necesita. Dios te necesita en este tiempo. Creyente que estás en casa, Dios te necesita. Dios te necesita ahí en esa vecindad que te ha puesto. Dios te necesita en esa familia que te ha puesto. Dios te necesita en la comunidad que te ha puesto. Dios te necesita en la iglesia que nos ha dejado. Dios te necesita en esta iglesia para ser de apoyo a los demás, para animar a otros. Cuando te ven, mira, lo único que tienes que hacer para animar a otros es venir, sentarte y escuchar palabra de Dios. Y al yo verlos a ustedes sentados ahí ya me animaron. Hasta a mí me animan verlos, pero cuando no los veo hay un poco de desánimo.
Hasta a mí me anima, imagínate otros. Dios no necesita a nosotros para anunciar el Evangelio. Allí mismo en Romanos 10:14. Romanos 10:14. Romanos 10:14. Si tú todavía no has comprendido que Dios no nos necesita, te voy a comprobar bíblicamente que Dios sí nos necesita. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Son 3 preguntas. No te han terminado. Cuarta pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, ¿qué dice? La paz. ¿De qué? De los que anuncian buenas nuevas. ¿Todavía puedes decir que Dios no nos necesita? ¿Cómo se va a predicar el Evangelio si no hay quien predique? ¿Cómo va a seguir la iglesia adelante si no hay un pastor? Bueno, los líderes se tienen que preparar para que prediquen. Yo sé, hermanos, que necesitamos un instituto para prepararnos, pero ¿saben por qué no hemos comenzado? Por falta de líderes. ¿Cómo van a escuchar allá afuera? ¿Cómo van a ser salvos si nosotros no salimos a predicar el Evangelio? Oh, yo sé que tú los sábados a lo mejor estás ocupado, tienes trabajo, pero hay otros días. Puedes llevar folletos y repartirlos, esparcirlos en Walmart, al estacionamiento de Walmart. No, la pareja que vino el otro miércoles antepasado recibieron un folleto ahí afuera del estacionamiento de Walmart, y ella trabaja en Walmart. Y vinieron aquí por causa de un folleto que solamente se los dejó alguien en el carro de ellos. Y vinieron. Y cantidad de testimonios que tenemos así. Así es de que no necesitas que prepararte así, wow, hay que prepararnos, no me malentiendan, pero solamente llevar el Evangelio, no necesitan de qué hablar, nada más decirlo, o dejarlo ahí en el carro, dejarlo en la puerta y irte. Y la palabra de Dios se va a encargar de hacer la obra. El Espíritu Santo de Dios se va a encargar de hacer la obra. Él se va a encargar de hacer la obra. Ahora ya entendimos mejor. Dios todavía nos tiene aquí en este mundo con un propósito. Si estamos respirando, todavía es que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Si estamos aquí en esta comunidad, en esta iglesia, en esta ciudad Tampa, es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene propósito para nosotros. ¿Por qué no decidimos, oh, si Dios me necesita, estoy dispuesto? ¿No puedes el sábado? Otro día, cualquier día que sea, porque Dios te necesita aquí. Hay gente que está pidiendo que alguien vaya y les hable. Hay gente que necesita que los visitemos, pero unos cuantos que vienen el sábado no pueden hacer todas las visitas que tenemos. La obra de Dios te necesita. Dios nos necesita. Vamos a ponernos de pie.